IVA de caja para todas las operaciones, salvo algunas excluidas específicamente, como pueden ser adquisiciones intracomunitarias, que hay autorrepercusión y demás. No es una opción que me permite en qué factura pongo IVA de caja y en qué factura no pongo IVA de caja. Si me voy al IVA de caja, me voy y todas las facturas deberé hacer la mención y aplicarlo. Bueno, pasando a la siguiente medida de gran trascendencia también, aprobada en esta Ley 14/2013, la deducción por inversión de beneficios. Es una medida que de entrada debemos decir que solo es aplicable para sujetos pasivos que en el impuesto sobre sociedades puedan aplicar el régimen de entidades de empresas de reducida dimensión, que son aquellos que actualmente ese régimen es para aquellos que tienen un importe neto de la cifra de negocios en cómputo grupo de no superior a 10 millones de euros. Solamente estos podrán aplicar la deducción por reinversión de beneficios. ¿En qué consiste? Bueno, estos sujetos pasivos, recordar que tributan en una escala entre el 25 y el 30%, el 25% por los 300.000 primeros euros de beneficio y el resto al 30%. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en que, en términos generales, luego detallaremos algo más. La medida en que el beneficio obtenido en un ejercicio, y ojo, aprovecho para decir que esto es ya para beneficios obtenidos a partir del 1 de enero del 2013, así como el IVA de caja es aplicable para el 1 de enero del 2014, esto es aplicable para los beneficios obtenidos en aquellos periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2013, es decir, para aquellas sociedades, empresas que tienen el ejercicio natural, este propio ejercicio ya lo podrán aplicar. Bueno, pues consiste en una deducción del 10% del importe de los beneficios reinvertidos en inversiones inmobiliarias o activos materiales. No se contemplan los intangibles. En el caso de las entidades que tributan a un tipo entre el 20 y el 25, que son aquellas de menos de 25 empleados, que mantienen empleo y que tienen un importe neto de la cifra de negocios inferior a 5 millones de euros, es un régimen que se aprobó en su día transitorio y que paulatinamente se ha venido prorrogando. Bueno, pues para estos la deducción será del 5%, es decir, lo que se pretende es que haya una tributación efectiva que vaya del 15 al 20%, de ahí que si tenemos de tipos del 25 al 30%, pues la deducción es del 10%, y si tenemos un tipo, porque somos una empresa con un importe neto inferior a 5 millones de euros, menos de 25 empleados, y que adicionalmente mantenemos empleo, que es el régimen de las llamadas microempresas, aunque ya no sé cómo tenemos que llamarlas, porque como digo, la otra ley de emprendedores, la de julio, la ley 11/2013, ha venido a regular otro régimen que permite la aplicación de un tipo hasta del 15%. Pero bueno, en este caso, cuando somos una de estas empresas que estamos por debajo de 5 millones y por tanto podemos tributar entre el 25 y el 20%, el 20% para los primeros 300.000 euros de beneficio y el 25% para el resto del beneficio del ejercicio, pues la deducción será del 5%. Esto nos trae a la cabeza lo que era y sigue siendo la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios clásica, que existe desde hace muchos años en la ley del impuesto sobre sociedades para todo tipo de sujetos pasivos, y que trae causa de lo que fue la exención y en su caso diferimiento antiguo de los años 90 y anteriores de los beneficios de las plusvalías obtenidas en la venta de activos que generaban resultados extraordinarios. Bueno, pues sabemos que en ese caso, en la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, hay un plazo de reinversión desde el momento
en que se produce ese beneficio hasta cuando lo podemos reinvertir. En este caso, que es una deducción por inversión de beneficios ordinarios, el plazo es de 3 años, y la deducción se practicará lógicamente en el momento de la reinversión, de tal modo que si en el año 2013 obtenemos un beneficio de 100.000 euros y lo vamos a reinvertir en el año 2015, la deducción no la aplicaremos en el año 2013, que es el año de generación del beneficio, sino que la deducción tendremos derecho a ella en el año 2015, que es el año en que se materializa la inversión. El plazo es susceptible de ampliación, como también viene siéndolo en la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, si se solicita un plan especial aprobado por la Administración tributaria. Igualmente califican las reinversiones que se hagan en leasing, en activos sujetos a leasing, en arrendamiento financiero, condicionado a que en principio esa reinversión se entiende producida siempre y cuando el arrendamiento financiero se ejercite la opción de compra a futuro. En el caso de grupos de consolidación fiscal, los grupos fiscales, que no serán muy habituales, porque un grupo de consolidación fiscal que tribute en el régimen de empresas de reducida dimensión, pues puede ser que no nos lo encontremos con tanta habitualidad. Pero bueno, en el caso de los grupos fiscales, la deducción la puede aplicar otra empresa diferente a la que generó los beneficios. Otra sociedad que forma parte del mismo grupo, pues podrá aplicar la deducción siempre y cuando sea ella la que haga la reinversión. De nuevo nos viene a la cabeza el esquema de la deducción por beneficios extraordinarios, que también es así. Una empresa del grupo puede generar el beneficio y ser otra del mismo grupo, insisto, fiscal, no solo del Código de Comercio, sino que haya optado por el régimen especial de consolidación fiscal, la que reinvierta. Hay una serie de requisitos que ya veremos quién los tiene que cumplir. ¿Cómo se calcula la base? Perdona, Pedro, un poquito en la anterior. Aquí solo un matiz sobre uno de los aspectos. Los elementos patrimoniales en los que podemos invertir es o bien elementos patrimoniales del inmovilizado material afectos a actividades económicas o bien inversiones inmobiliarias. Cuidado con el concepto inversión inmobiliaria afecto a actividades económicas, porque la Dirección General de Tributos lo que está haciendo es unirlo automáticamente a la ley del IRPF y te dice que una inversión inmobiliaria está afecto a actividades económicas si es un inmueble arrendado, si tengo local, persona, condición necesaria, suficiente, ¿de acuerdo? Con lo cual en un momento determinado podemos entender que estamos cumpliendo porque hagamos una inversión en un inmueble que vamos a dedicar al arrendamiento y después alguien nos diga que cuidado que ese inmueble no está afecto a la realización de actividades económicas per se, ¿de acuerdo? Esto ya nos pasa en la deducción por reinversión, nos pasa también o nos puede pasar también en esta deducción por inversión de beneficios. Bien, ¿cómo se calcula? Porque hasta ahora hemos dicho que tenemos derecho a la deducción, estamos hablando de los beneficios, pero hay más matices, ¿no?, que introduce la norma. Esta deducción está modulada en varios aspectos. La base de deducción, dice la norma, que resultará de aplicar al importe de los beneficios del ejercicio sin incluir la contabilización del impuesto sobre sociedades, con lo cual nos vamos al concepto de beneficios antes de impuestos, un coeficiente. ¿Y cómo se calcula ese coeficiente? Un coeficiente que lo minorará, lógicamente. En el numerador tenemos que incluir los beneficios, excluido el impuesto sobre sociedades, de nuevo el beneficio antes de impuesto, y a su vez tenemos que excluir aquellos beneficios que no hayan dado lugar a tributación efectiva en el impuesto sobre sociedades, bien por haber sido rentas exentas, bien por haber sido objeto de reducción, de bonificación, de deducción en sí misma, es decir, que no hayan dado lugar a impuestos sobre sociedades, a un gravamen específico. ¿Qué trata bueno, y en el denominador, para concluir el cociente, luego tenemos un ejemplo práctico donde esto se verá más claro.
los beneficios obtenidos en el ejercicio antes de impuestos. Es decir, tenemos que tener en el numerador los beneficios antes de impuestos que vayan a quedar grabados por el impuesto sobre sociedades y en el denominador el beneficio antes de impuestos. ¿Qué trata de evitar esta norma? Pues trata de evitar que provoquemos una deducción, que esta es una deducción, no lo hemos dicho, pero como toda deducción actúa sobre la cuota del impuesto, es decir, después de haber aplicado el tipo impositivo a la base imponible, pues lo que trata de evitar es que provoquemos una deducción sobre la cuota con un beneficio el cual no ha provocado cuota de impuesto sobre sociedades. Solamente logramos desimposición, se logra desimposición si previamente la ha habido. Si no la ha habido, no pueden computar. Ese coeficiente, que ahora vemos un ejemplo práctico, se toma con 2 decimales y redondeado por defecto, y en el caso de los grupos de consolidación nos tenemos que ir al beneficio consolidado. Ahí hacemos una mención al artículo 79 de la Ley del Impuesto. Ese artículo lo que dice es que los grupos fiscales tienen que elaborar una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance del propio consolidado, del propio grupo fiscal. Bueno, con independencia del perímetro, que puede ser diferente al perímetro de consolidación mercantil, porque aprovechamos para recordar que en el impuesto sobre sociedades solamente se pueden incluir las sociedades que forman parte de un grupo con un porcentaje de participación por parte de la dominante igual o superior al 75% si no se cotiza, al 70% si se cotiza, pero al 75% en términos generales. De ahí que si tenemos una participada al 65% formará parte del perímetro mercantil, pero no del fiscal. Aquí estamos hablando siempre de grupo fiscal. Bueno, aquí hemos preparado un ejemplo que casi nos servirá más para comentar las dudas que nos provoca la literalidad de la redacción que para otra cosa, ¿no? Y ponemos un ejemplo, por supuesto, de una empresa de reducida dimensión. Si no fuera una empresa de reducida dimensión, es decir, que superara el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio anterior de 10 millones y no fuera una de esas que tienen una prórroga de 3 años, que también habla el artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades desde hace unos años, que en la medida en que superes los 10 millones de euros de importe neto, pero te permite durante 3 años, los 3 años siguientes, mantener el régimen. Bueno, dando por hecho que estamos en una empresa de reducida dimensión, damos como antecedente que tiene un beneficio de explotación de 2 millones de euros, no aplica consolidación fiscal en el ejemplo que estamos haciendo, y tiene adicionalmente un dividendo de filiales en donde participa al 100% de 300.000 euros, con lo cual el beneficio antes de impuestos es 2.300.000. Tenemos un cálculo del gasto por impuestos sobre sociedades que hemos puesto ahí a título ilustrativo, pero que no tiene ninguna trascendencia práctica en el cálculo de la cuota, que nos dará un beneficio después de impuestos, y no tiene trascendencia práctica porque, como hemos dicho y aquí vemos, la deducción se calcula en todo momento sobre beneficios antes de impuestos, y esto nos da una base imponible de 2.300.000, coincidente con el beneficio antes de impuestos, como no puede ser de otro modo, dado que el gasto por impuestos sobre sociedades es uno de los gastos que la Ley del Impuesto sobre Sociedades dice sin ninguna ambigüedad que no forma parte de la base imponible, es decir, no se descuenta. Por tanto, base imponible igual a beneficio antes de impuestos de 2.300.000. A esto se le aplica una cuota íntegra que va del 25 al 30%, porque hemos dicho que es una empresa de reducida dimensión, es decir, los primeros 300.000 euros van al 25%, lo cual genera 75.000 euros, más 2 millones al 30%, el exceso, al 30%.